queridos seres fantásticos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Drácula de Bram Stoker. Hoy vamos al capítulo 21. Nos estamos acercando al final. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda y disfruta de la lectura. Diario del Dr. Seward. 3 de octubre. Relataré con exactitud todo lo que ha sucedido en la medida en que pueda recordarlo, desde la última vez que escribí en este diario. No debo olvidar ningún detalle que recuerde y debo proceder con toda calma. Cuando llegué a la habitación de Renfield, lo encontré tumbado en el suelo sobre su costado izquierdo, en medio de un brillante charco de sangre. Cuando lo moví, vi claramente que tenía unas heridas graves. Parecía no haber una unidad entre las partes del cuerpo característica incluso del letargo de los sanos. Su cara tenía unas magulladuras horribles, como si se hubiese golpeado contra el suelo, y el charco de sangre se había formado justamente a partir de esas heridas de la cara. El celador, que estaba de rodillas junto al cuerpo, me dijo al darle vuelta: «Creo, señor, que tiene la espalda rota. Mire, tiene paralizados el brazo derecho, la pierna derecha y un lado de la cara». Estaba totalmente desconcertado. «No entiendo estas dos cosas», añadió frunciendo las cejas. Pudo lastimarse así la cara golpeándose la cabeza contra el suelo. Vi hacerlo a una mujer una vez en el asilo de Eversfield antes de que nadie pudiese evitarlo. Por otro lado, pudo haberse roto la espalda al caer de la cama, si cayó en una mala posición, pero le aseguro que no me puedo imaginar cómo pudieron ocurrir ambas cosas. Si se había roto la espalda, no estaba en condiciones de darse esos golpes en la cabeza, y si la cara estaba así antes de caerse de la cama, esta aparecería toda manchada. Le repliqué: «Vaya a buscar al Dr. Van Helsing y pídale amablemente que venga de inmediato. Quiero verlo cuanto antes». El hombre se fue y pocos minutos más tarde regresó con el profesor, en bata y zapatillas. Cuando vio a Renfield en el suelo, miró atentamente y luego se volvió hacia mí. Creo que adivinó lo que pensaba porque dijo muy tranquilo, seguramente pensando que también lo oiría el celador: «Un triste accidente. Necesitará que se lo vigile muy de cerca y con mucha atención. Me quedaré yo mismo con usted, pero primero iré a vestirme. Si ustedes se quedan aquí, volveré en unos minutos». El paciente respiraba con estertores y era fácil ver que tenía unas heridas terribles. Van Helsing regresó con una celeridad extraordinaria y traía consigo su estuche de cirugía. Era evidente que había estado pensando y que había tomado una decisión, porque casi antes de mirar al paciente me susurró: «Dígale al celador que se vaya. Necesitamos estar solos con él cuando vuelva en sí». «Creo que es suficiente por el momento, Simons», dije al celador. «Hemos hecho todo lo que podíamos hacer hasta ahora. Es mejor que vaya a hacer su ronda y el Dr. Van Helsing lo operará. Avíseme enseguida si ocurre algo fuera de lo común en alguna otra parte». El hombre se retiró y comenzamos a hacer un examen estricto del paciente. Las heridas de la cara eran superficiales. La importante era una fractura
contractura deprimida en el cráneo que se extendía hacia el área motora. El profesor pensó un instante y luego dijo: tendremos que reducir la presión para que regrese a las condiciones normales, si es posible. La rapidez de la difusión muestra lo terrible que es esta herida. Toda el área motora parece estar afectada. La hemorragia en el cerebro continuará rápidamente, de modo que tenemos que trepanar de inmediato, o pronto será demasiado tarde. Mientras hablaba, alguien golpeó suavemente la puerta. Me acerqué a abrir y encontré afuera en el pasillo a Arthur y a Quincy en pijama y zapatillas. El primero habló. Oí que el celador llamaba al doctor Van Helsing y le explicaba que había ocurrido un accidente, de modo que desperté a Quincy, o mejor dicho, lo llamé porque no estaba dormido. Ninguno de nosotros duerme profundamente estos días. Todo sucede muy deprisa y es demasiado extraño. He estado pensando que mañana por la noche no veremos las cosas como han ocurrido. Tenemos que reflexionar sobre el pasado y el futuro un poco más de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Puedo entrar? Asentí con un movimiento de cabeza. Sujeté la puerta hasta que entraron y luego volví a cerrarla. Cuando Quincy vio la postura y el estado del paciente y notó el horrible charco de sangre, exclamó: «Dios mío, ¿qué le ha sucedido? Pobre diablo». Le expliqué brevemente lo que había ocurrido y agregué que esperábamos que recuperase la conciencia después de operado, durante un breve lapso a lo sumo. Quincy se apartó enseguida y se sentó junto a Godalming en el borde de la cama. Todos esperábamos pacientemente. «Esperaremos», declaró Van Helsing, «lo que creamos conveniente hasta encontrar el mejor sitio para trepanar y poder extraer por completo lo antes posible el coágulo de sangre, porque es evidente que la hemorragia crece». Los minutos que esperamos pasaron terriblemente despacio. Sentía una horrible opresión en el corazón y por la expresión de Van Helsing supe que sentía cierto miedo o aprensión por lo que iba a suceder. Yo temía lo que Renfield fuera a decir. Tenía realmente miedo de pensarlo, pero era consciente de lo que iba a suceder porque he leído sobre hombres que han oído la patrulla de la muerte. La respiración del pobre hombre se producía con jadeos indecisos. Cada instante parecía que estaba a punto de abrir los ojos y hablar, pero luego había un periodo de respiración larga y estertórea y recaía en una mayor insensibilidad. A pesar de lo habituado que estaba a los enfermos y a los muertos, esta ansiedad aumentaba en mí. Casi podía oír el latido de mi propio corazón y la sangre que fluía por mis sienes resonaba como martillazos. El silencio se volvió una agonía. Miré uno a mis compañeros y por sus caras encendidas y sus frentes sudorosas entendí que estaban soportando la misma tortura. Hubo una nerviosa expectación en todos nosotros, como si estuviese por repicar una temida campanada encima de nuestras cabezas cuando menos lo esperábamos. Finalmente, llegó el momento en que era evidente que el paciente se hundía con rapidez. Podía morir de un momento a otro. Levanté la mirada del profesor y encontré sus ojos fijos en los míos. Su cara estaba seria cuando dijo: «No hay tiempo que perder». De sus palabras podrían depender muchas vidas. He estado pensando en ello mientras estaba aquí a su lado. Es posible que haya alguna alma en juego. Le operaremos justo debajo de la oreja.
Sin decir nada más, hizo la operación. Durante unos instantes, la respiración siguió siendo estertórea. Luego, el estertor se volvió tan pausado que parecía que se le abría el pecho. De pronto, sus ojos se abrieron y se quedaron mirando fijamente y con una expresión de indefensión. Esto duró unos segundos. Luego, su mirada mostró cierto aire de agradable sorpresa y salió de sus labios un suspiro de alivio. Se movió convulsivamente mientras hablaba. Me quedaré quieto, doctor. Pídales que me quiten la camisa de fuerza. He tenido un horrible sueño y me ha dejado tan débil que no puedo moverme. ¿Qué me pasa en la cara? La siento hinchada y me duele terriblemente. Trató de mover la cabeza, pero sus ojos volvieron a ponerse vidriosos por el esfuerzo, de modo que lo ayudé a apoyarla suavemente. Entonces, Van Helsing le pidió con un tono bajo y serio: cuéntenos su sueño, señor Renfield. Al oír la voz, se le encendió la cara y exclamó: ese es el doctor Van Helsing. ¡Qué suerte que ha venido! Deme un poco de agua, tengo los labios secos. Trataré de contarle mi sueño. Se detuvo y pareció desmayarse. Llamé a Quincy en voz muy baja. El coñac está en mi estudio. Rápido. Salió corriendo y volvió con un vaso, la licorera de coñac y una jarra de agua. Humedeció sus labios secos y el paciente revivió rápidamente. No obstante, parecía que su pobre cerebro dañado había estado trabajando mientras tanto, porque en cuanto recuperó la conciencia, me miró con un gesto de agónica confusión que nunca olvidaré y dijo: no debo engañarme, no ha sido un sueño, sino la inexorable realidad. Sus ojos vagaron por la habitación y, cuando llegaron a las dos figuras que estaban sentadas pacientemente sobre la cama, siguió: si todavía no estuviese seguro, lo sabría por ellos. Durante un instante sus ojos se cerraron, no por dolor o sueño, sino voluntariamente, como si estuviese empleando toda su capacidad para soportar lo que le sucedía. Cuando volvió a abrirlos, exclamó, apresuradamente y con más energía de la que hasta ahora había mostrado: rápido, doctor, rápido, me muero. Siento que solo tengo unos minutos y que luego me moriré. O peor que eso, humedézcame los labios con coñac. Tengo algo que decir antes de morir o antes de que mi pobre cerebro destrozado muera. Gracias. Sucedió esa noche, después de que usted me dejó, cuando le imploré que me dejase salir. No podía decírselo entonces porque sentía que mi lengua estaba atada, pero estaba tan cuerdo entonces como ahora, excepto en ese aspecto. Sufrí una angustiosa desesperación durante el largo rato después de irse usted. Me parece que duró horas. Entonces sentí una repentina paz. Mi cerebro pareció calmarse otra vez y me di cuenta de dónde me encontraba. Oí ladrar a los perros detrás de la casa, pero no donde él estaba. Mientras Renfield hablaba, Van Helsing lo miraba sin pestañear y su mano agarró la mía y la apretó con fuerza. No obstante, no se delató. Asintió levemente y dijo en voz baja: continúe. Renfield continuó. Se acercó a la ventana rodeado por la niebla, como lo había visto tantas veces antes. Estaba en su estado sólido, no como fantasma, y lanzaba una mirada feroz como la de un hombre encolerizado.
Se reía con su boca roja y sus dientes afilados y blancos destellaban a la luz de la luna cuando se volvió para mirar a la arboleda donde ladraban los perros. No le dije que pasase, a pesar de que sabía que quería hacerlo, tal y como había deseado siempre. Entonces comenzó a hacerme promesas, no con palabras, sino con hechos. ¿Cómo?, le interrumpió el profesor. Haciendo que sucedieran, de la misma forma que me enviaba las moscas cuando el sol brillaba, moscas grandes y gordas, con sus alas de acero y zafiro, y las polillas por la noche, con la calavera y los huesos en cruz sobre el lomo. Van Helsing sacudió la cabeza y murmuró inconscientemente: la Achentoria atropos de la esfinge, lo que ustedes llaman polilla de la calavera. El paciente continuó. Entonces comenzó a susurrar: ratas, 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 cientos, miles y millones de ratas, y cada una es una vida, y perros para comérsela y gatos también, todos vivos, todos con su sangre roja y con sus años de vida, y no meras moscas que zumban. Me reí de él porque quería ver de qué era capaz. Entonces los perros comenzaron a aullar a lo lejos, más allá de los oscuros árboles de su casa. Me atrajo a la ventana y me levanté y miré fuera. Una masa oscura surgió de la hierba como la sombra de una llama de fuego, y él movió la neblina a la derecha y a la izquierda. Y vi miles de ratas con los ojos encendidos de color rojo como los suyos, pero más pequeños. Levantó la mano y todas se detuvieron como si les hubiese dicho: todas estas vidas te daré, ay, y muchas más y más grandes a lo largo de innumerables siglos, si caes a mis pies y me adoras. Entonces una nube roja del color de la sangre pareció ceñirse sobre mis ojos, y antes que me diese cuenta de qué estaba haciendo, abrí la ventana y le dije: entre, señor, y amo. Las ratas se habían ido, pero él se deslizó por la ventana, aunque estaba apenas entreabierta, como cuando la luna entra por la grieta más insignificante y se queda ante mí con toda su extensión y esplendor. Su voz se debilitaba. Volví a humedecerle los labios con coñac y continuó. Pero parecía que su memoria había estado funcionando durante el intervalo, porque su historia continuó. Estaba por recordarle dónde lo había dejado, pero Van Helsing me susurró: déjelo, no lo interrumpa. No puede volver atrás y tal vez no pueda continuar si pierde el hilo de su pensamiento. Todo el día, prosiguió Renfield, esperé oír de él, pero no me envió nada, ni siquiera el vuelo de una mosca, y cuando salió la luna estaba muy enfadado con él. Cuando se deslizó dentro de la habitación por la ventana, a pesar de que estaba cerrada y sin pedir siquiera permiso, enloquecí. Pero él hizo una mueca de desprecio, al mismo tiempo que me miró desde la niebla con su cara blanca y sus ojos flameantes, y continuó como si fuera el dueño del sitio y yo no existiese. Ni siquiera olía igual cuando pasó a mi lado. No pude sujetarlo. Pensé que de algún modo la señora Harker había entrado en la habitación. Los dos hombres que estaban sentados en la cama se pusieron en pie y se colocaron detrás de él para poder oír mejor sin que los viese.
Ambos se quedaron en silencio, pero el profesor se asustó y comenzó a temblar. Su cara, sin embargo, se puso más sombría y seria. Renfield continuó sin notar nada. Cuando la señora Harker vino a verme esta tarde, yo no era el mismo. Era como el té después de lavada la tetera. Todos se movieron, pero nadie dijo nada, y él continuó. No sabía que ella estaba aquí hasta que habló, y no tenía el mismo aspecto. No me gusta la gente pálida. Me gusta la que tiene mucha sangre, y ella parecía haberla perdido. No pensé en ello en ese momento, pero en cuanto se fue, comencé a pensar y me volví loco al darme cuenta de que él había estado tomando vida de ella. Sentí que los demás temblaban, como yo, pero todos se mantuvieron inmóviles. Entonces, cuando volvió esta noche, yo estaba esperándolo. Vi que la niebla irrumpía en la habitación y la agarré con fuerza. Había oído que los locos poseen una fuerza sobrenatural y como sé que estoy loco, al menos por momentos, decidí usar mi poder. Ay, pero él también lo sintió porque salió de la niebla para luchar conmigo. Lo agarré fuerte y hasta que vi sus ojos pensé que ganaría porque no quería que continuara tomando más vidas. Me quemaban las manos y mi fuerza se licuó como el agua. Se desprendió de mí y cuando traté de aferrarme a él nuevamente, me levantó y me arrojó al suelo. Apareció una nube roja ante mis ojos y hubo un ruido como el de un trueno y la niebla pareció escaparse por debajo de la puerta. Su voz se debilitaba y su respiración era más estertórea. Van Helsing se puso en pie instintivamente. Ya sabemos que ha ocurrido lo peor, dijo. Está allí y conocemos su propósito. Tal vez no sea demasiado tarde. Vayamos preparados, como la otra noche, pero no perdamos tiempo. No hay un instante que perder. Nuestro miedo y nuestra convicción no estaban en entredicho. Nos apresuramos y fuimos a buscar en nuestras respectivas habitaciones las mismas cosas que habíamos llevado a la casa del conde. El profesor tenía las suyas listas y cuando nos encontramos en el pasillo, refiriéndose a ellas, explicó: Nunca me abandonan, ni me abandonarán hasta que este mal asunto acabe. Sean prudentes también, amigos míos. No nos enfrentamos a un enemigo común. Ay de mí. Espero que no sufra la pobre Madame Mina. Su voz se entrecortaba y ya no dijo más. En cuanto a mí, no sé si era la rabia o el terror lo que predominaba en mi corazón. Nos detuvimos delante de la puerta de los Harker. Art y Quincy nos sujetaron y este último preguntó: ¿podríamos molestarla? Debemos hacerlo, contestó Van Helsing seriamente. Si la puerta está cerrada, la derribaré. ¿No la asustaríamos terriblemente? No es normal entrar en la habitación de una dama. Tienes razón, replicó con solemnidad Van Helsing, pero es cuestión de vida o muerte. Todas las habitaciones son iguales para un médico, y aunque no lo sean, así me lo parecen esta noche. Amigo John, cuando gire el picaporte, si no abre, empuje con el hombro, y ustedes también, amigos. Ahora. Giró el picaporte, como dijo, pero la puerta no cedió. La empujamos y se abrió dando un golpe y casi nos caemos de cabeza dentro de la habitación. De hecho, el profesor se cayó.
y mientras se levantaba apoyándose en las manos y las rodillas, lo que vi allí dentro me horrorizó. Sentí que el cabello se me erizaba en la parte de atrás del cuello y mi corazón pareció detenerse. La luna brillaba tanto que a través de la gruesa persiana amarilla de la habitación entraba suficiente luz para apreciar cualquier detalle en la habitación. Sobre la cama, junto a la ventana, estaba acostado Jonathan Harker. Su cara estaba encendida y la respiración era pesada, como si sintiera estupor. De rodillas, en el borde de la cama más próximo a nosotros, había una figura vestida de blanco, su esposa. Junto a ella había un hombre alto y delgado vestido de negro. Estaba de espaldas, pero en cuanto lo vimos, reconocimos al conde en todo, hasta en la cicatriz de su frente. Con la mano izquierda sujetaba ambas manos de la señora Harker y las extendía hasta apartar completamente los brazos de su cuerpo. Con la mano derecha la agarraba del cuello por detrás y la forzaba a inclinar la cara hacia el pecho. Su camisón blanco estaba manchado de sangre y un hilillo de ésta se deslizaba por el pecho desnudo del conde, que se veía entre sus ropas rasgadas. La actitud de los dos recordaba la de un niño forzando a un gatito a meter el hocico dentro de un recipiente con leche para obligarlo a beber. Cuando irrumpimos en la habitación, el conde volvió la cara y pareció surgir en ella esa mirada diabólica que había oído describir. Sus ojos se encendieron con una luz roja de pasión diabólica. Las grandes ventanas de su blanca y aguileña nariz se abrieron y comenzaron a temblar. Y sus blancos dientes afilados, detrás de sus labios empapados en sangre, se apretaron como los de un animal salvaje. De un tirón arrojó a su víctima sobre la cama, se volvió y saltó sobre nosotros. Pero, mientras tanto, el profesor ya se había puesto en pie y alzaba hacia él el sobre que contenía la hostia sagrada. El conde se detuvo de pronto, del mismo modo que la pobre Lucy fuera del panteón, y retrocedió. Retrocedía más y más, y nosotros avanzábamos con los crucifijos en alto. La luz de la luna se debilitó y una gran nube negra cruzó el cielo. Cuando Quincy encendió la luz de gas, no vimos más que un débil vapor. Este se esfumaba por debajo de la puerta, que se había cerrado sola al rebotar después de nuestra brusca apertura. Van Helsing, Art y yo nos acercamos a la señora Harker, que ya había recuperado el aliento, y de un grito tan salvaje y estremecedor que creo que seguirá sonando en mis oídos hasta el día que me muera. Durante unos instantes se quedó inmóvil en una actitud de indefensión y desaliño. Su cara estaba cadavérica, con una palidez que parecía acentuada por la sangre que manchaba sus labios, sus mejillas y su mentón. De su cuello surgía un hilo de sangre. Sus ojos estaban llenos de terror. Entonces se tapó la cara con sus pobres manos estrujadas que llevaban sobre su blancura las marcas rojas del terrible apretón de las del conde. Y detrás de ellas surgió un bajo y desolado gemido que convirtió el terrible grito en solo una rápida expresión de una tristeza sin límite. Van Helsing se acercó a ella y tapó suavemente su cuerpo con la colcha, mientras Art, después de mirarla a la cara unos instantes, salió desesperado de la habitación. Van Helsing me susurró:
Jonathan está dominado por un estupor que solo pueden producir los vampiros. No podemos hacer nada con la pobre Madame Mina hasta que no se recupere. Debo despertarlo a él. Mojó una toalla en agua fría y comenzó a darle con ella en la cara. Su esposa, mientras tanto, seguía con la cara escondida entre las manos y sollozaba en tono quejumbroso. Levanté la persiana y miré fuera. La luna brillaba con fuerza y Quincy Morris corría por la hierba y se escondía detrás a la sombra de los grandes tejos. Su actitud me dejó perplejo, pero de pronto oí al señor Harker que gritaba al despertar de su estado de inconsciencia parcial y regresé junto a la cama. En su rostro había una mirada de enorme sorpresa. Pareció adormecerse por unos instantes y de pronto entró en un estado de total conciencia. Su esposa se levantó con un movimiento rápido y se volvió a él con los brazos abiertos, dispuesta a abrazarlo. De inmediato, sin embargo, los dejó caer junto a los codos y volvió a cubrirse el rostro con las manos y a temblar tanto que hasta la cama se sacudía. «En nombre de Dios, ¿qué sucede?», gritó Harker. «Doctor Seward, Doctor Van Helsing, ¿qué significa esto? ¿Qué ha sucedido? Mina, querida, ¿qué le pasa? ¿Qué significa toda esta sangre? Dios mío, ha llegado a esto». Se puso de rodillas y golpeó sus manos enfurecido. «Dios, ayúdanos. Ayúdala». Con un movimiento rápido, saltó de la cama y comenzó a vestirse. Toda su hombría despertó ante la necesidad de actuar de inmediato. «¿Qué ha ocurrido? Explíquenmelo», gritó sin pausa. «Doctor Van Helsing, usted quiere a Mina, lo sé. Haga algo por ella. No puede ser demasiado tarde todavía. Protéjala mientras voy a buscarlo». A pesar de su terror, su horror y su angustia, su esposa temió que se expusiera a un gran peligro y, olvidándose de su propio dolor, lo abrazó y gritó: «No, Jonathan, no puedes dejarme. He sufrido ya bastante esta noche. Dios lo sabe, como para soportar la amenaza de que ocurra algo. Debes quedarte conmigo. Quédate aquí con nuestros amigos que te cuidarán». Su expresión se volvió frenética mientras hablaba, y cuando él se acercó, lo obligó a sentarse sobre la cama y se aferró a él con todas sus fuerzas. Van Helsing y yo tratamos de calmarlos. El profesor levantó su crucifijo de oro y dijo con una maravillosa calma: «No teman, mis queridos amigos. Estamos aquí y mientras esto esté cerca, nada desagradable nos sucederá. Están a salvo por hoy. Tenemos que tranquilizarnos y mañana decidiremos qué hacer». Ella temblaba y se mantuvo en silencio, apoyando la cabeza sobre el pecho de su marido. Cuando la levantó, la camisa blanca de Jonathan estaba manchada de sangre por los labios de ella y había una delicada herida abierta en su cuello que emanaba algunas gotas. En el momento que las vio, se apartó con un débil gemido y susurró entre sollozos: «Impura, impura, no debo tocarlo ni besarlo más. Ay, pensar que yo soy ahora su peor enemigo y a quien más debe temer». A esto, él contestó con decisión: «Tonterías, Mina.
Me avergüenza oírte decir eso. No quiero oírte decir. No volveré a oírlo. Que Dios me juzgue según lo merezca y que me castigue con sufrimientos más amargos de los que he padecido hasta ahora, si algún acto o deseo mío se interpone entre nosotros. Extendió los brazos y la estrechó contra su pecho. Ella se quedó allí, sollozando sin moverse. Jonathan nos miró a todos por encima de la cabeza inclinada de la joven, con los ojos bañados en lágrimas, las ventanas de la nariz inquietas y la boca rígida como el acero. Después de un momento, los sollozos se hicieron menos frecuentes y más débiles, y entonces él me dijo, hablando con una calma forzada que sentí que ponía a prueba sus nervios hasta el límite. Y ahora, Dr. Seward, cuénteme todo. Conozco muy bien el asunto a grandes rasgos. Cuénteme todo lo que ha sucedido. Le conté exactamente lo que había acaecido y él escuchó aparentemente impasible. Pero las ventanas de su nariz se movían nerviosamente y sus ojos brillaban mientras le contaba cómo las manos despiadadas del conde habían sujetado a su esposa en esa horrible postura, con la boca pegada a su cuello. Me interesó, incluso en ese momento, ver que mientras su rostro pálido por la conmoción se movía convulsivamente sobre la cabeza inclinada, sus manos acariciaban tierna y amorosamente el revuelto cabello de Mina. En el momento en que acabé mi relato, Quincy y Godalming golpearon la puerta. Entraron, pues habíamos acordado reunirnos. Van Helsing me miró inquisidoramente. Entendí que quería que aprovecháramos la oportunidad para distraer los tristes pensamientos de estos infelices esposos, de modo que asentí con la cabeza y él preguntó qué habían visto o hecho. A esto, Lord Godalming respondió: no pude encontrarlo por ninguna parte, ni en el pasillo, ni en ninguna de las habitaciones. Miré en el estudio, pero a pesar de que había estado allí, ya se había marchado. Sin embargo, se detuvo repentinamente y miró a la pobre Mina tendida sobre la cama. Van Helsing dijo seriamente: continúe, Arthur. No queremos más secretos. Nuestro deseo es ahora saberlo todo. Hable con libertad. Entonces Art continuó. Había estado allí, y aun cuando solo debía haber permanecido allí unos segundos, estaba todo extrañamente desordenado. Quemó todos los manuscritos y las llamas azules aún brillaban sobre las cenizas blancas. Los cilindros de su fonógrafo también estaban en el fuego, y la cera había ayudado a que ardiesen mejor. Gracias a Dios que hay otra copia guardada, interrumpí. Su cara se encendió un instante, pero otra vez se ensombreció al continuar su relato. Corrí hacia la planta baja, pero no había señales de él. Miré dentro de la habitación de Renfield, mas no había rastros allí, excepto... Hizo otra pausa. Continúe, dijo Harker con voz ronca, ante lo cual Art inclinó su cabeza y, humedeciéndose los labios con la lengua, agregó: excepto que el pobre hombre ha muerto. La señora Harker levantó la cabeza, nos miró a todos y exclamó en tono solemne: se hará la voluntad de Dios. Me pareció que Art ocultaba algo, pero como pensé que lo hacía por algún motivo,
No dije nada. Van Helsing se volvió hacia Morris y preguntó: ¿Y usted, amigo Quincy, no tiene nada que decir? Muy poco, respondió. Podría ser mucho con el tiempo, pero de momento no podría decirlo. Me parecía que era importante saber, dentro de lo posible, dónde se dirigía el conde cuando dejó esta casa. No lo vi, pero sí a un murciélago que salía de la ventana de Renfield y aleteaba hacia el oeste. Esperaba que volviese bajo alguna forma a Carfax, pero es evidente que ha escogido otra guarida. No volverá esta noche, porque el cielo comienza a iluminarse por el este y ya está amaneciendo. Tendremos que trabajar mañana. Dijo estas últimas palabras a través de sus dientes apretados. Durante un par de minutos estuvimos en silencio y me parecía oír el latido de nuestros corazones. Entonces, Van Helsing colocó con ternura su mano sobre la cabeza de la señora Harker y le dijo: «Y ahora, Madame Mina, mi querida Madame Mina, cuéntenos exactamente lo que sucedió. Dios sabe que no quiero que sufra, pero es necesario que todos sepamos qué pasó. A partir de ahora, más que nunca, todo el trabajo debe ser rápido y preciso y con absoluta sinceridad. Está próximo el día en que todo acabará si es posible, y ahora tenemos la posibilidad de vivir y aprender». La pobre Mina temblaba y noté la tensión de sus nervios por la forma en que abrazaba a su marido e inclinaba la cabeza para acercarla a su pecho. Luego, de repente, levantó con orgullo la cabeza y extendió una mano a Van Helsing, que la tomó, y después de inclinarse y besarla reverentemente, la apretó con fuerza. La otra mano estaba sujeta en la de su marido, quien con su otro brazo la abrazaba en actitud protectora. Después de hacer una pausa, durante la cual era evidente que ordenó sus ideas, comenzó: «Tomé la poción para dormir que tan amablemente me dio, pero tardó mucho en hacerme efecto. Parecía que estaba aún más despierta y una multitud de horribles fantasías comenzaron a multiplicarse en mi mente, todas ellas relacionadas con la muerte y los vampiros, con sangre, sufrimiento y dolor». Su marido gruñó involuntariamente cuando ella se volvió hacia él y dijo cariñosamente: «No te preocupes, querida. Debes ser valiente y fuerte y ayudarme en esta terrible tarea. Si supieses el esfuerzo que hago para contarte todo este asunto horrible, entenderías cuánto necesito tu ayuda». Bien, llegué a la conclusión de que debía ayudar al medicamento a actuar con mi voluntad si es que realmente me haría algún efecto. Seguramente el sueño debió haberme vencido, porque no recuerdo nada más. No he debido despertarme cuando entró Jonathan, porque lo siguiente que recuerdo es que estaba a mi lado. Había en la habitación la misma niebla poco espesa que había notado antes, pero no recuerdo si están informados de esto. Lo encontrarán en mi diario, que les enseñaré más tarde. Sentí el mismo vago terror que me había asaltado antes, y la misma sensación que había alguien presente. Me volví para despertar a Jonathan, pero vi que dormía tan profundamente que me parecía como si fuese él quien había tomado la poción y no yo. Lo intenté, pero no pude despertarlo. Esto
me produjo un gran miedo y miré alrededor aterrorizado. Entonces se me vino el alma a los pies, junto a mi cama, como si hubiese salido de la niebla o como si la niebla se hubiese convertido en su figura, porque había desaparecido totalmente. Se encontraba un hombre alto y delicado vestido de negro. Lo reconocí de inmediato por las descripciones de los demás. La cara pálida, la gran nariz aguileña que formaba a contraluz una delicada línea blanca, los labios entreabiertos, mostrando los dientes blancos y afilados, y los ojos rojos que me había parecido ver en la puesta del sol sobre las ventanas de la iglesia de Santa María en Whitby. Sabía también que tenía una cicatriz en la frente donde Jonathan le había golpeado. Durante un momento, mi corazón se detuvo y hubiese gritado si no fuera porque estaba paralizada. Entonces, con una especie de susurro agudo, y dijo, mientras señalaba a Jonathan: «Silencio. Si hace algún ruido, le romperé los sesos delante de sus ojos». Estaba aterrorizada y tan desconcertada que no supe qué decir. Con una sonrisa burlona puso una mano sobre uno de mis hombros. Me agarró con fuerza, desnudó con la otra mano mi cuello y al hacerlo me dijo: «Primero, quiero refrescarme un poco como recompensa a mis esfuerzos. Es mejor que se quede quieta. No es la primera vez, ni la segunda, que sus penas calman mi sed». Estaba asustada, pero lo más extraño es que no deseaba impedírselo. Supongo que es parte del horrible hechizo que ocurre cuando toca a sus víctimas. Y entonces, ay Dios mío, ten piedad de mí, puso sus apestosos labios sobre mi cuello. Su marido volvió a gemir. Ella se apretó con más fuerza contra él. Lo miró con compasión como si fuese la víctima y continuó: «Sentí que mis fuerzas desfallecían y estaba medio desmayada. No sé cuánto duró todo esto, pero me pareció que había pasado un largo periodo hasta que apartó su asquerosa, horrible y burlona boca. Vi que goteaba sangre fresca. El recuerdo pareció vencer sus fuerzas durante un instante y se hubiese caído si su marido no la hubiese sujetado del brazo. Con gran esfuerzo se recuperó y prosiguió. Entonces me habló burlonamente: «Así que usted también juega en contra de mí, igual que esos hombres que me persiguen y tratan de frustrar mis designios. Usted sabe ahora, y ellos en parte también lo saben, y pronto lo sabrán todo, qué significa cruzarse en mi camino. Tendrían que reservar sus energías para utilizarlas en cosas que les son más cercanas. Mientras empleaban su ingenio en mi contra mí, que goberné naciones e intrigué para ellas y luché por ellas cientos de años antes que ellos nacieran. Yo conspiraba contra ellos, y usted, su persona más amada, ahora es carne de mi carne, sangre de mi sangre, raza de mi raza. Me generoso lagar durante un tiempo y más tarde será mi compañera y colaboradora.
será vengada en su momento, porque ninguno de ellos será suficiente para atender a sus necesidades. Pero mientras tanto, debe ser castigada por lo que ha hecho. Usted ha ayudado a frustrar mis planes y ahora debe responder a mi llamada. Cuando mi mente diga, venga, usted debe cruzar tierra y mar para responder a mi orden. Pero antes de eso, al decir esto, se desabrochó la camisa y con sus largas y afiladas uñas se abrió las venas del pecho. Cuando la sangre empezó a surgir a chorros, tomó mis manos con una de las suyas y la sujetó con fuerza, y con la otra me agarró del cuello y oprimió mi boca contra su herida, de modo que o me ahogaba o tragaba algo de... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué he hecho? ¿Qué habré hecho para merecer este destino? Yo que siempre he sido sumisa y recta. Dios, perdóname. Mira a esta pobre alma que está expuesta a un peligro mayor que la muerte. Entonces comenzó a frotarse los labios como para limpiarse de las sustancias que había bebido. Mientras contaba esta horrible historia, el cielo comenzó a iluminarse por el este y todo se volvió más claro. Harker seguía en silencio e inmóvil, pero mientras la narración avanzaba, su cara se ensombrecía, hasta que al primer rayo de luz roja del amanecer, su piel se veía oscura contra su pelo ya algo encanecido. Hemos convenido que alguno de nosotros se quede cerca para que la infeliz pareja pueda llamarle si es necesario hasta que volvamos a reunirnos para acordar las medidas a tomar. De algo estoy seguro: el sol hoy no alumbrará ninguna casa más infeliz en toda su larga trayectoria. Fin del capítulo 21. Mina, pobre Mina, qué cruel destino ahora tienes sobre ti. Pobre Jonathan. Cada vez nos acercamos más al final, pero parece que no será un feliz final. Pero nos veremos en otro capítulo, y a todos los miembros del canal, muchas gracias por toda su ayuda, por todo su apoyo y hacer esto posible. Nos veremos en otro capítulo. Descansen.